Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La alerta que emitió este jueves el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ante el crecimiento del reclutamiento y secuestro de niños y adolescentes por parte de grupos terroristas como ISIS. Una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fijó el secuestro de menores de edad en conflictos armados como criterio para incluir países o grupos ilegales en una lista negra de violaciones a los derechos humanos. El punto clave de esa noticia. A medida que el autodenominado Estado Islámico avanza en países como Irak y Siria, cientos de niños y jóvenes siguen engrosando sus filas. Unos, víctimas del reclutamiento forzado, obligados a instruirse para enfrentar a quienes ISIS considera enemigos bajo su interpretación radical del Corán, y otros, atraídos por campañas que el grupo extremista difunde a través de Internet para vincular como combatientes a simpatizantes de su doctrina sin importar su país de origen. Ella es Christiane Bourdou, una canadiense originaria de Calgary, quien cada vez que hornea tortas de cumpleaños recuerda a su hijo Damian, pues la última vez que compartieron juntos este momento fue en 2011. Después, él se negó a acompañarla, estaba empezando a cambiar, se estaba convirtiendo en una persona diferente, cambios que 3 años después lo llevarían a su muerte en Siria. Damian Claremont se convirtió en un musulmán después de graduarse de la secundaria y más tarde optó por abandonar la corriente principal de la fe y decidió unirse a la yihad del Estado Islámico. Murió combatiendo en Siria en enero de 2014 con tan solo 22 años de edad. Christiane confiaba en que su hijo estuviera dando un cambio positivo en su vida, pero en los años siguientes se distanció tanto de su familia y se concentró en sí mismo que decidió mudarse a otra zona de la ciudad, alejándose incluso de las personas que habían estado apoyando su transición a la fe. Al principio, Christiane no vio cambios drásticos en su hijo, pero lentamente a partir de 2011 notó que se había dejado crecer la barba y además que había cortado su pelo muy corto. Decidió convertirse al Islam y recuerdo lo feliz que estaba cuando me dijo, mamá, quiero ir a orar. Estaba sonriendo, salía conmigo a tomar café y eso era algo muy importante. Ya no se escondía en el sótano o con un saco sobre su cabeza para esconderse del mundo. Para ese entonces, Damian Claremont ya había sido convencido a través de videos que circulaban en Internet de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico. En noviembre de 2012, Damian llamó a su madre desde el aeropuerto de Calgary, en Canadá, para decirle que viajaba a Medio Oriente. En ese momento ya había tenido una transformación completa, incluso hablaba con propiedad de la ideología del Estado Islámico. Y mis pensamientos fueron, mi hijo se ha ido. Estoy hablando con alguien, escucho una voz, suena como su voz física. Pero lo que está detrás de eso no es mi hijo. Mi hijo se ha ido. Era frío, estaba herido, estaba vacío. La primera reacción de Christiane ante la presencia de la policía fue de enojo, pues no podía creer que nadie hubiese intervenido para evitar la radicalización y el viaje de su hijo. Los oficiales canadienses de la agencia de inteligencia que tocaron a su puerta le aseguraron que habían estado al tanto de Damian en los últimos 2 años y lo único que sabían era que se encontraba en Siria. Un día, sorpresivamente, Damian se contactó nuevamente con su madre. Le pregunté por qué, y su explicación fue que lo que estaba pasando en el mundo estaba mal, y que nadie estaba ayudándolos, que estaban siendo torturados, asesinados, violados, y que tenía que hacer algo productivo con su vida, así que había elegido eso para ayudar a ellos a salvarse. Recuerdo que me dijo, no puedes culparme. Christiane dice que se sintió completamente perdida, pues nadie en el gobierno fue capaz de ayudarla. En enero de 2014, tarde en la noche, Christiane recibió la llamada de un periodista que pidió una foto de Damian. Dijo que había recibido un tweet con la fotografía y fui derecho a mi computadora. Me senté ahí congelada, mirando a la pantalla, leyendo lo que decía una y otra vez.
La muerte de Damian fue confirmada vía internet por otro terrorista canadiense en Siria que dijo que el adolescente originario de Calgary había recibido un disparo en una ejecución por una unidad del Ejército Libre de Siria después de que su grupo había sido capturado. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hoy queremos presentar un programa especial. Hemos logrado establecer contacto a esta hora en vivo en Calgary, Canadá, con Christiane Bourdieu. Ella es coordinadora de la red Mothers for Life. La hemos invitado porque es una víctima directa del grupo ISIS. Ella perdió a su hijo. Su hijo tomó la decisión de integrar este grupo terrorista, viajó a sus filas en Irak y en el año 2014 murió cuando combatía al interior del autodenominado Estado Islámico. Es un relato evocador, una entrevista que hemos querido presentarles hoy, el día de hoy, y por esa razón la hemos contactado. Señora Bourdieu, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Señora Bourdieu, usted vivió en carne propia la salida del hogar de su hijo, un adolescente que decidió viajar a Siria para unirse a ISIS. Me gustaría que nos relatara cómo fue la historia de su hijo Damian y qué fue lo que enfrentó. Al crecer era un niño feliz, era muy sociable, muy activo, muy atlético, inteligente. Era muy extrovertido y era un gran niño. Luego, cuando fue adolescente, empezó a sufrir de algunas depresiones. Intentó suicidarse porque no se sentía conectado con el mundo exterior, no sentía que estaba haciendo suficiente por su vida. Luego de esto se convirtió al Islam en 2008. Y retomó su vida, las cosas estaban bien de nuevo, se hizo fuerte, se hizo sociable otra vez y luego con el tiempo, 3 años después, se mudó a otro lugar en la ciudad y en ese momento las cosas empezaron a cambiar. Tuvo nuevos amigos, empezó a salir con otra gente, se volvió mucho más privado y empezó a hablar de la política occidental y no vimos que había algo de qué preocuparse. Nunca escuchamos algo de milicias y luego en noviembre de 2010 nos dijo que iba a viajar a Egipto para estudiar árabe y lingüística. Y en ese momento es cuando en realidad se fue a Turquía, a un campo de entrenamiento. Señora Bourdieu, ¿pero qué tipo de cambios comenzó a evidenciar usted, quizás en el comportamiento o quizás en su físico, que le hicieran quizás sospechar que algo estaba cambiando en él? Bueno, noté muchos cambios. La única cosa que me hizo sentir sospechosa tal vez era que estaba pasando una fase que no estaba feliz con su vida, tal vez. Se dejó crecer la barba muy larga. Se estaba haciendo muy estricto con lo que comía, con sus creencias religiosas. Incluso no se sentaba con nosotros en la mesa si teníamos una botella de vino. Y luego peleaba sobre política y sobre lo que sucedía en otros lugares del mundo. Y nos decía que estábamos siendo egoístas como el mundo occidental. Y luego no, era muy privado, no podíamos conocer a sus amigos. Si recibía una llamada se iba en secreto a esconderse, a recibirla, y todos estos cambios pensaba yo que eran solo una fase, porque no conocíamos este movimiento, no entendíamos de qué se trataba el extremismo, no lo habíamos oído antes. No, y era algo completamente quizás desconocido para ustedes, como lo es para muchas familias de los latinos que hasta ahora ven el programa La Noche en todo el continente americano. Señora Bourdieu, ¿en qué momento usted cree que la vida de su hijo dio un giro de 180 grados? Bueno, los cambios eran porque estaba adoptando esta nueva ideología. Lo que empezaba a hacer era creer e involucrarse con un grupo de amigos, y lo creía tanto, empezó a creerlo tanto y empezó a cambiar. Y cuando venía a visitarnos era muy distinto porque su humor había cambiado, era más enojado, no era tan feliz como era antes. Podías ver, es similar a lo que ves a una persona con depresión severa o con pensamientos suicidas. ¿En alguna conversación, Damian, su hijo, le expresó su intención de querer unirse al grupo terrorista ISIS? ¿Le dijo esto antes de que tomara camino?
No, nunca lo hizo. Ni siquiera una vez. Una vez hablé con él cuando estaba en Siria y me confirmó que estaba allí. Pero no hablaba de los grupos que estaban peleando, no hablaba de la gente con la que estaba, solo decía que estaba peleando en contra de Bashar al-Assad y para salvar a los niños y a las mujeres del asesinato y la tortura. Algo completamente increíble. Señora Bourdieu, ¿cómo se enteró usted, cómo fue ese momento en el cual usted tuvo conocimiento fáctico, real, comprobado, de que Damián, su hijo, formaba parte del grupo autodenominado Estado Islámico? ¿Y cómo se enteró usted luego de la muerte de él? Me di cuenta a través de los investigadores, otras personas con las que me conectaba allí en Siria. Teníamos un servicio de inteligencia secreto aquí que también vino a visitarnos y me explicó que habían estado siguiendo este grupo, que habían ido a campamentos de entrenamiento para organizaciones terroristas. Hice mucha investigación buscando por otras personas distintas para encontrar dónde estaba exactamente, con qué grupo estaba y finalmente lo busqué en enero de 2014 con un periodista. Me dijo que había recibido un tuit con su fotografía y me decía que había sido asesinado por el ejército sirio. Estamos dialogando con Christiane Bourdieu. Ella es la mamá de un joven que decidió enlistarse, decidió irse al grupo ISIS y dentro de las filas de ese grupo terrorista perdió la vida en el año 2014. Su mamá ha querido atendernos hoy desde Canadá, el país donde ella vive actualmente. Señora Bourdieu, me gustaría también que nos describiera cómo era la psicología de Damián, de su hijo, cómo era la forma de ser, cuál era el perfil de él. Lo recuerdo como alguien amoroso, preocupado, amable. Él nos protegía a su hermano pequeño y a mí mucho. Y se preocupaba por lo que le pasaba a todos en el mundo. Y esa es la persona que yo recuerdo, la que me abrazaba y me consentía y tenía tanto amor para dar. ¿Cuándo fue la última vez, señora Bourdieu, que usted vio a su hijo? ¿Y cuándo fue la última vez que hablaron? ¿Qué le dijo él en esa conversación? Bueno, la última vez que hablé con él fue en junio de 2013. En ese momento todas las milicias se estaban dividiendo y estaban luchando las unas contra las otras. Él era muy distante, muy frío. Era como hablar, era su voz, pero alguien más se había tomado su mente y su cuerpo. ¿Ha podido usted hablar con algún amigo cercano de su hijo que quizás le dé indicios de su pensamiento y de las razones que de un momento para otro lo llevaron a un acercamiento inusitado al extremismo islámico? No he podido encontrar a nadie que fuera cercano a él en este momento. La mayoría de los jóvenes que viajaron cuando él lo hizo, todos han sido asesinados, excepto uno. Así que no he tenido más respuestas, pero sé que fue enterrado allí después de que fue ejecutado. Increíble. Ya veíamos su historia y además también veíamos la valentía que usted ha tenido para hacerle frente a esta dura realidad. ¿Qué ha sido lo más difícil de superar tras la muerte de su hijo el año pasado, en el año 2014? Tantas preguntas sin respuesta. Y luego ver a mi hijo más joven, que apenas tiene 11 años, y pasar por este dolor, esta agonía. Y ¿por qué su hermano hizo lo que hizo? ¿Por qué no volvió a casa como nos lo prometió? Ha sido muy difícil, ha sido todo un reto, porque nunca voy a saber. Nunca tuve una oportunidad de estar ahí para él, para decirle qué pensaba, y todo lo que puedo hacer es esperar que esté bien.